En las últimas horas, el Brent, solamente el Brent, porque también el West Texas, todos los precios de petróleo están subiendo. Están subiendo de manera importante. El Brent está subiendo 7.49, lo estoy viendo en estos momentos en tiempo real, ya se cotiza en $101.9, y puede cotizarse más y más y más y más alto en los próximos minutos, en las próximas horas. A esto súmele el precio del grano, que también en algunos futuros está empezando a considerarse complicado, está subiendo, sume usted lo que está pasando con el tema de las distintas monedas internacionales, en fin, que hay un verdadero caos en medio de la invasión o la protección que está haciendo Rusia, de la operación militar que está haciendo el Kremlin frente a Ucrania. Ha disparado pues también ahí la economía, se han caído las bolsas, se están cayendo acciones. Es un verdadero desastre, y a eso súmale el tema de inflacionario. Querido Pedro, ¿qué cosa, qué mañana nos está tocando, qué día nos está tocando, Pedro Tello? Muy buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Mientras en Europa del Este soplan vientos de guerra, que ojalá no se vayan a concretar, en el resto del mundo la incertidumbre, la volatilidad y las ventas de pánico empiezan a dominar en los mercados bursátiles, y en mercados tan sensibles como el de los precios a futuro del petróleo y sus derivados, pero también de alimentos y de minerales, empieza a prevalecer una tendencia al alza que complica la ya de por sí difícil, muy difícil condición de la economía mundial. Iniciamos este año, Luis Auditorio, recordemos, con una economía mundial que se estaba desacelerando, que llevó al Fondo Monetario Internacional a reconocer que la oleada de Omicron a escala internacional había obligado justamente a diversos gobiernos a decretar nuevamente medidas de confinamiento, y consecuentemente provocó el enfriamiento de la actividad económica nacional, que llevó al fondo a recortar sus pronósticos de crecimiento para la economía mundial, para Estados Unidos, para la Unión Europea, y entre los recortes destacaba el recorte a la baja en el pronóstico de crecimiento para México y Brasil. Después, la economía mundial fue afectada por una oleada de inflación que es elevada y persistente, y ahora por vientos de guerra que disparan precios de commodities, de materias primas y de energéticos, lo que sin duda alguna desatará una oleada muy, muy difícil de contener en el corto plazo, de incertidumbre y volatilidad. ¿Qué es lo que está detrás de este asunto y por qué tiene un impacto tan directo sobre la economía mundial? Déjeme presentarle algunos datos. Ucrania es uno de los 5 principales exportadores de trigo y de maíz a escala mundial. Es al mismo tiempo uno de los más importantes productores de minerales que surten al resto del mundo como materia prima fundamental. Rusia es el segundo productor mundial de petróleo y es el más importante proveedor de gas hacia Europa. Cerca del 35% del gas que se consume en Europa, gas natural, proviene justamente de Rusia. Así que estamos hablando de dos economías, dos países que tienen un peso fundamental a escala mundial. Y lo que hemos visto, y como lo has reseñado tú, Luis, es que por lo pronto los precios de los referentes internacionales del petróleo ya están por arriba de los $100 en el caso del Brent, y el West Texas Intermediate se acerca justamente a la frontera de los $100. El gas natural, un importante insumo para diversas actividades económicas, tiene un aumento ya en su precio que supera el 7% en solamente 2 jornadas. Y alguien me dirá, bueno, ¿y eso a México qué le importa? Déjeme ponerle estos datos también para que usted ubique en su justa dimensión de qué estamos hablando. El año pasado, en el 2021, México importó gas natural por un monto de 12,000 millones de dólares. ¿Es mucho o es poco? Júzguelo usted. El mismo año pasado, México importó gasolinas por más de 15,000 millones de dólares. Así que la brecha entre lo que pagamos por gasolinas que no producimos internamente y por el gas natural que tampoco tenemos no es mucha. Y solamente estos dos elementos suman 27,000 millones de dólares. Agregue usted lo siguiente:
por productos petroquímicos derivados del petróleo que no refinamos en México y que tenemos que traer del exterior, el año pasado pagamos 12,000 millones de dólares más. Diésel, que tampoco tenemos en cantidades suficientes aquí, el año pasado importamos por un monto cercano a los 6,000 millones de dólares. Turbocina, 1,200 millones de dólares y gas LP, 3,700 millones de dólares. La suma de todo esto que importamos el año anterior y que tiene que ver con petróleo y sus derivados supera los 50,000 millones de dólares, es decir, más de 1 billón de pesos mexicanos, que sin duda alguna van a ejercer un impacto relevante sobre los costos de las empresas y, por supuesto, presiones inflacionarias que a usted y a mí, a su bolsillo y al mío, nos van a terminar por afectar más temprano que tarde. Así que soplan vientos de guerra, Luis, en Europa del Este, precios de commodities y materias primas que ascienden, presiones inflacionarias que se van al alza y una economía mundial que se ve amenazada por un panorama que se ensombrece más por costos, por inflación y por enfriamiento que de lo que muchos habían imaginado a estas alturas del año. Dime algo, Pedro. Esto tiene mucho que ver con la economía, pero también tiene que ver con la política, también tiene que ver con lo que está pasando en el mundo entero. Hay quien habla de un nuevo orden mundial. En la visión occidental, y particularmente en la visión de muchos economistas, hay quien ve, y lo ve con mucha razón, que Rusia está dándose un super balazo en el pie haciendo esto, que Rusia se está aislando a sí misma, que Rusia puede tener consecuencias severas más allá de las sanciones económicas. Pero, ¿qué ves en un panorama futuro? Pues en una especie de unión entre Rusia y China, por ejemplo. ¿Cuánto le puede costar a los rusos esto que acaba de suceder? Porque la lectura económica de un conflicto armado de esta naturaleza siempre es fundamental. ¿Está cometiendo un error económico Rusia? Digo, no veo a Vladimir Putin, la verdad, como que improvisando algo. Supongo que hay cálculos que están ahí por debajo de la mesa. ¿Qué ves tú, querido Pedro? Evidentemente, en el orden económico mundial prevaleciente, Estados Unidos y China en materia económica marcaban la pauta de las decisiones más relevantes a escala mundial. Rusia es un país que, a pesar de no tener un peso relevante, y lo quiero subrayar, peso relevante en materia económica de comercio a escala mundial, tiene, eso sí, una capacidad militar muy relevante y, por supuesto, un dominio o una participación muy importante o nada despreciable en el mercado mundial de hidrocarburos. Y, por supuesto, a Rusia le interesan dos cosas, Luis. La primera es estar en la misma mesa en la que se debaten y se deciden las cuestiones económicas más relevantes, a la par de China, de Estados Unidos y tal vez de la Unión Europea, uno. Y dos, a Rusia le importa mucho salvaguardar lo que ellos llaman su propia seguridad militar. Ucrania está evidentemente en la frontera con Rusia, muy cerca de Rusia, y evidentemente tener ahí a un país que se alíe al a las economías Ujú. occidentales y se pueda convertir en una eventual base militar para el despliegue de misiles que puedan amenazar a la propia seguridad rusa, representa un asunto muy delicado para los rusos. Así que estamos frente a una reconfiguración del mundo que se realiza por la vía más violenta posible y frente a la necesidad de que nuevamente se restablezcan los puentes del diálogo, de la negociación, para evitar que este reordenamiento de escala mundial, Luis, tenga un impacto relevante sobre la economía, pero sobre todo sobre el bienestar de millones, miles de millones de familias. Pedro Tello, te mando un abrazo, como siempre, te hacemos en tu red. Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tenga un espléndido día. Un honor, querido Pedro, gracias, como siempre.